Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal. Yo os traigo una configuración de titán de misiles, sí, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, no, 20 misiles del arma, otros 7 misiles del exótico que llevaremos, incluso misiles tirando la super y incluso misiles con la secundaria, incluso misiles si nos quitan la vida al rojo, sí, de misiles va la cosa, la verdad. Como estáis viendo son bastante eficaces, tenemos al menos consagración por si necesitamos salvarnos la vida en otro punto especial y otras cositas más. ¿Vamos a poder elegir realmente la subclase, ir con la de arco o con la prismática? Realmente lo único que me interesa a mí es propulsor, no voy a mentiros. Aunque con la prismática podemos sacarle partido a varias cosas. La super de vacío. Una cosa que tenéis que saber es que si queréis beneficiaros de algunos modificadores del artefacto, os recomiendo ir con la super eléctrica porque vamos a ir con armas eléctricas, ¿vale? Pero si lo que queréis es cargar más consagraciones, si vosotros vais con la super de estasis o la super de atadura, cuando acabéis la super os recuperaréis las habilidades de cuerpo a cuerpo enteras. Así que, si queréis spamear más consagración, usad eso. Habilidad, propulsor, barricada no, ya veréis, movilidad, va muy bien. Gran elevación es el vuelo más largo que tenemos para el titán, aunque si queréis ir más rápido, elevación lateral. Cuerpo a cuerpo, hoja enloquecida, típico combo de consagración por si hace falta curarse en algún momento, nos puede salvar la vida. Granada glacial, va bien, es un extra para defendernos, hacer un daño extra. Faceta de protección, si nos rodean, resistencia al daño. Faceta del alba, podemos hacernos radiante con el cuerpo a cuerpo. Faceta de la esperanza, si tenemos un incrementador elemental, se recarga más rápido la habilidad de clase. Y como vamos con subclase de vacío, bueno, la super mejor dicho de vacío, recoger un orbe poder nos da sobre escudo, cosa que vendrá bien para el artefacto. Pero Mephisto, ¿qué arma vas a llevar? Pues vamos a llevar micromisiles por un tubo. Vamos a ir con un exótico de micromisiles, así que micromisiles por todas partes. Podéis ir con el lanzacohetes de tan conocido, seguramente os sonará, Galarhorn, porque tira micromisiles, va bastante bien. O podemos ir con Gran Obertura. Gran Obertura es una ametralladora, no tira misiles de por sí, pero por cada impacto que hacemos a un enemigo, podemos hacer un ataque secundario que sí que tira micromisiles. El catalizador realmente es un extra bastante guay porque los misiles ciegan, lo cual puede venir bastante bien. Pero lo importante es esto. Ya, vamos a ir con un arma de arco. Hay pulsos cohete, hay pistolas cohete. Yo voy con la pistola cohete de la mazmorra ruina de la guerrera. Realmente podéis poner lo que queráis de ventajas. Y de arma principal, ¿hay alguna otra arma que tire misiles? Sí, hay un automático del DLC, si no me equivoco, ¿eh? De Confines del Destino, creo que ese es el nombre del DLC, que tiene investigación exhaustiva. Si apuntamos durante unos segundos a un enemigo, disparar tirará un misil poderoso al enemigo. Podemos ir con temblores cinéticos, blanco móvil. Es muy cómodo este arma, ¿vale? Es muy cómoda. Para sets de armadura hay varios que podéis elegir. Yo personalmente he querido hacer un all-in, todo en micromisiles, para hacer un super combo robot. Así que vamos con Juramento del Legado. Este es el set de armadura de la Cripta de la Piedra Profunda. No hace falta que vayáis con este set, pero si lo lleváis, no es de los mejores que hay, es bastante malo, pero es gracioso. Vamos a ir con dos piezas, los ataques cuerpo a cuerpo disparan un pulso desorientador si matamos. Esto quiere decir, si matamos a un enemigo con sagración, vamos a hacer un pulso que va a desorientar. Es importante matar al enemigo con el golpe cargado cuerpo a cuerpo. Con cuatro piezas, si nos rompen los escudos, es decir, la vida al rojo, o si tiramos la super, tiramos micromisiles, los cuales van a hacer bastante juego con el exótico que llevaremos. ¿Qué exótico es? Propulsión peligrosa. Este exótico, los impactos de precisión y los golpes finales van a hacer que carguemos micromisiles. Al usar la habilidad de la clase, cosa que podemos usar en el aire, nuestra esquiva, va a tirar micromisiles y por cada misil, si no me equivoco, es un 5% más de daño extra que hacemos con micromisiles y cohetes durante un tiempo, lo cual está muy bien. Dicho esto, estadísticas. Obviamente, cuerpo a cuerpo 100, super 100. Clase 70. Esto sería perfecto. Super, obviamente, porque si tiramos la super tiramos misiles. Cuerpo a cuerpo porque beneficiamos un poquito el set de armadura con el cuerpo a cuerpo, así que vamos a activar un poquito. Y clase, pues obviamente para esquivar y tirar misiles, obviamente. Como vamos con armas especial y pesada de arco, vamos a ir con sifón de energía de arco para generar orbes con ellas. Aunque podéis cambiarlo por cinética
si os sentís más cómodo. Eso sí, localizador de pesada y especial. En los brazos, alimentador de arco para recargar más rápido el arma. Con mano de hierro generamos orbes con los golpes finales cuerpo a cuerpo. Y hacer daño con el cuerpo a cuerpo cargado nos da energía de clase. Resistencia al daño en la pechera. En las botas, saqueador de arco, obviamente. Ya estoy mejor. Recoger un orbe de poder nos empieza a regenerar la vida. Y carga-recarga, que nos da 2 cargas de armadura por orbe. ¿Por qué queremos cargas de armadura? Porque con el remate especial, con 3 cargas, generamos munición con el remate especial, obviamente. Con protección de proximidad, el remate nos hace prácticamente inmortales. Y atracción poderosa, esquivar, recoger los orbes que hay cerca, lo cual nos iniciará la regeneración de vida si hay orbes cerca. Y bueno, bastante bien. Ahora viene el artefacto. Hay varios artefactos que son de elemento de arco. Si veis con su clase de arco le podéis sacar más partido. Yo he querido probar un artefacto que casi nunca vamos a usar. Es instrumento de curiosidad. Vale, ¿qué pasa con este artefacto? Tenemos aceleración de energía, que es el daño prolongado con micromisiles. Estos misiles ya lo sabéis, con la secundaria, con la pesada, con la habilidad de clase podemos tirar misiles. Incluso si nos quitan vida tiramos micromisiles. Esto va a hacer que el daño prolongado genere explosiones cinéticas que paran imparables. No está mal, no está mal. Podemos ir con turbo elemental, recoger un componente elemental, nos da daño a las armas del mismo elemento. Esto lo vais a poner si vais con la subclase de arco. Si no vais con la de arco, realmente este modificador podéis poner un poco lo que queráis. Podéis poner aturdimiento elemental a lo mejor, si os apetece. Rompe escudos, va bien, porque si tenemos sobre escudo, con la prismática sobre todo, se nos recarga más rápido y hace más daño el cuerpo a cuerpo. Si estamos radiantes o amplificados, tenemos más recarga de granada y daño de la granada. Vamos a ir con el olor de la munición por la mañana, que recoger un bloque de munición hace que el arma cinética haga más daño. Con la existencia elemental tenemos posibilidades de crear componentes elementales que coincide con el elemento de la super, en nuestro caso con la prismática brechas de vacío. Benevolencia elemental, dar bufos a los aliados, nos da más recarga de clase. Y hilos renovadores, recoger componentes que coincidan con el elemento de la subclase, nos va a dar energía de la habilidad menos cargada. Es importante que esto sepáis que tenéis que ir con una super de arco porque vamos con armas de arco. Si no, esto no sirve de nada con la prismática, con la super que vamos, ¿vale? Así que este modificador lo tendríais que cambiar. Pasa un poco igual que con el modificador de la tercera columna de turbo elemental. Así que realmente, si veis ir con la prismática, poneros cualquier otra cosa. Y llegamos al fashion, teníamos que hacerlo por fin. He hecho lo más parecido que he podido y que quede guay. El diseño de Armor Core 6, la portada. Hemos cambiado un poco los brazos porque me gusta que sean más altos, pero es parecido, me gusta cómo queda. El casco va a ser del DLC de la forma final, primer ascenso. Los brazos, guanteletes, furia resonante. Esto es del DLC de Reina Bruja, de la incursión en concreto. La pechera, pues va a ser propulsión peligrosa con el diseño potencial trascendental, aunque el normal no queda del todo mal, pero queda un poco rarete. Vamos con las botas, grebas, rompedor de asedios, esto es más viejo que el sol. Y vamos con capa, bandado distintivo, como queráis llamarlo, de duradero de obsidiana del diseño de Star Wars de Darth Vader. Aunque podéis realmente usar cualquier diseño que se quede por detrás, ¿vale? Como este del 30 aniversario. Vamos a usar para todo el shader linaje conflictivo o un shader marroncito. Pero Mephisto, ¿qué tenemos que hacer con esta configuración para sacarle partido? Si estamos rodeados de enemigos, estamos a punto de morir, no tengáis miedos, tengamos paciencia y usemos una consagración. La consagración es nuestro mejor amigo para curarnos, radiante, limpiar un poquito de golpe. Aparte, como habéis visto, el golpe final va a desorientar a los enemigos que hay cerca, generamos orbes, son muchas cosas que nos da el cuerpo a cuerpo. Bien, los golpes finales que hagamos con armas, ¿vale? Van a venir bastante bien para ir cargando cohetes del éxodo. Incluso los golpes de precisión rápidos nos ayudan a cargarlo. Es un poco difícil, he elegido una facción la más complicada para hacerlo, pero vosotros le vais dando ahí en el crítico y podéis cargar cohetes del éxodo igual que con los golpes finales. Bien, dicho esto, ¿cómo tiramos misiles? Si esquivamos, podemos esquivar en el aire, vamos a tirar misiles, depende cuántas cargas de éxodo tengáis. Si recibimos daño crítico o tiramos la super, vamos a tirar misiles, que van bastante bien. A veces fallan, ¿vale? Porque aquí
el modo de quitarse daño aquí, pues los misiles se chocan con el cacharro, pero ya lo habéis visto. Dichos misiles, como habéis visto, activan el daño extra de cohete del Éxodo. Así que sí, podemos hacer daño extra con los cohetes cuando se activa esta perk. Que podemos activarla tirando la super también por ahí. Como habéis visto, tiramos un montón de misiles, lo cual está bastante bien. Y si esquivamos, podemos tirar otro misil, cohetes mejorados, va bastante bien. ¿Cómo podemos tirar misiles? Porque cuando usamos la habilidad de clase o tenemos la ventaja de cohetes mejorados, hacemos más daño con los micromisiles. Con el automático, si apuntáis un rato, veis que se carga una barrita. Si disparáis, se tira un micromisil. Tarda un poco en recargarse, no demasiado. Ya estáis viendo cómo baja la barrita. No carga demasiado lento, ¿vale? Podéis disparar a un enemigo y cuando tiene ahí el escudo quitado, podéis rematarle con un micromisil. Hace bastante pupa. Luego tenemos pulso, pistola, cohete que tengáis. Será principalmente el arma que usemos para limpiar, ¿vale? Literalmente, nuestra arma de limpieza principal va a ser un micromisil. La secundaria, pulsos, cohete, lo que tengáis. A mí me gusta la pistola cohete porque es más cómoda. Y luego la pesada, si tenemos problemas, hace mucho daño. Cada impacto que hacemos, no hace falta golpes finales. Cada impacto que hacemos con este arma nos van a permitir cargar micromisiles. ¿Cuántos? Hasta 20. Podemos acertar 20 disparos y cargar hasta 20 misiles. Esto para hacer daño a jefes es una monstruosidad. Como veis, vamos dando, vamos dando, vamos dando. Podemos dar un poco de críticos para tener el último cohete del Éxodo. Y aquí podemos recargar si queréis. Si hacemos el botón secundario, tenemos preparados los misiles. Si yo ahora esquivo, tiro los micromisiles del Éxodo, hacemos mucho más daño y podemos tirar todos estos misiles para hacer daños devastadores. Fuera de eso ya es usar la granada si queréis, es daño extra. Podemos usarla para cubrirnos y divertirse. Tened en cuenta que el remate nos genera munición especial. Vamos a ir dando un poquito con la principal. Intentamos cargar un poco los misiles del Éxodo. Ahí está, daño, daño. Ahí hemos tirado un misil que nos han dejado ahí la vida al rojo. Y nos hemos curado con la consagración. Bastante bien. Aquí enemigos. ¡Misiles! Dios, cómo mola. Y obviamente ahora pegamos como un camión. Madre mía, cómo pegamos. Ahí hay otro enemigo. Toma. Uy, le he dado, ¿no? Sí. Vamos a usar esto. Una buena sacudida. Tiramos esto. Y una consagración letal. Que mira, ha llegado hasta ahí arriba la consagración. Qué locura. Por aquí había un enemigo, creo. Mira, sí. Hay un enemigo. Podríamos hacer un remate. Si algo sobrevive a nuestros impactos letales. Tiramos unos misiles ahí. Y rematamos, ahí está. Vamos a hacer bastante más limpieza. Ahí está, por si acaso. Podemos tirar aquí un micromisil más por ahí. Vamos a tirar aquí un poquito más de spameo. Y realmente, ¿dónde está el imparable? Ahí está. ¿Le he dado? No. Ahora sí, tiramos la super. Tiramos micromisiles también ahí con la super. Bueno. Cómo mola, Cómo mola, cómo estoy flipando ahora mismo. Encima tenemos la consagración, que acabo de fallar como un champion, pero bueno. Hago así. Hago así. Hacemos una buena consagración, una esquiva y micromisiles. Y otros más por aquí. Ahí. ¿Y me sobra algún micromisil? No, los he gastado ya. Vale. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues otra consagración. ¿Por qué no? Venga. Toma. Y matamos a este. Con otra consagración que nos quitan vida. Ahí está. Podemos darle a estos con el arma. Que bueno, casualmente son todos escudos. Vamos a tener que meter aquí otra consagración. Pero no porque quiera, porque tienen muchos escudos estos bichos. Así con cuidado, un poquito para atrás, no pasa nada. Que he gastado mucha consagración. Vamos matando por aquí. Tengo misiles, voy a tirarlos por aquí, así los voy cegando a los bichos. Vamos a usar un poco la secundaria también. Ahí está. Y esquivo, misiles. ¡Toma! Lluvia de misiles. Y ahora pegamos como un campeón. ¿Dónde está? Aquí está el bicho que me está pegando. Y ahí hay otro.
Mira, mira, mira el daño, mira el daño. Vale, cuidado, que me estoy disparando mucho. Voy a sacar la pasada, ahí está. Unos misiles para vosotros, ahí está. Y... ¡Dios, cuánto perro! Dios, cuánto ha venido aquí de golpe. Vale, recargamos, sacudimos. Vamos a hacer un remate para tener munición bien fresquita. Ahí, 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 buenas sacudidas, sí señor. Me mola, me mola. Ahí pillamos un poquito más de balas. Estamos bien, de momento estamos bastante bien. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, aquí hay bastantes enemigos. Casi, casi que voy a tirar la habilidad de clase aquí. ¡Toma! Unas consagraciones por aquí para curarme. Ahí está. Vale, cuidado con ese bicho. Vamos a darle con la super. Y tiramos misiles también con la super. Mira, mira. Quédate quieto ahí. Le estoy dando. Voy a matar a estos de aquí para que me dejen tranquilo. Le seguimos dando al jefe este. Bueno, jefe. Quien dice jefe, dice campeón. Y ahora lo destrozamos con el daño extra de micromisiles. ¡Pum! Y ya podemos ir a por el jefe tranquilamente. Vamos a ir matando a todos estos, poquito a poco. Ahí está, ahí está. Hemos tirado un misil porque casi me matan. No va mal, porque el misil aparte suena como bastante. Te das cuenta de que, oye, que tienes poca vida. Sale un misil en plan, oye, alerta, tienes poca vida. No lo había pensado, pero no es mala, Está bastante bien eso. Vale, matamos a todos estos. Toma, para... Toma misiles para ti. Y toma micromisiles. Cargamos unos pocos. Y toma micromisiles. Bien, 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 bien. Vale, cuidado aquí. Ah, que todavía está el jefe detrás. Que todavía está el jefe detrás mío. Qué marrano. Vale, que venga el imparable. Ahí está. Toma. Toma. Le estoy dando a la barrera, creo. Bueno, no está mal. Ahí está. Vamos a subir aquí arriba. Y yo creo que un automático. No, se nota que estamos en un asalto, ¿no? Y no estamos en Gran Maestro porque... Para romper esto de normal lo carga el diablo. Lo carga el diablo. Vale, cuidado con esto. Ahí está, buena curación de golpe. Vamos a tener cuidado con esos de ahí adelante. Realmente podemos darle un poquito con el automático. Menos a este que me quiere matar. A este lo podemos matar con el cuerpo a cuerpo para curarnos. ¡Atrás, Satanás! Mira lo que tengo para ti. ¡Toma! ¡Dios! Ostras, vaya overkill la acabo de meter, madre mía. ¡Ah! Déjame darte. ¡Micromisiles! ¡Ay, qué lamentable! ¡Ay, qué lamentable! Esto ha sido, Le tiro todos los misiles al escudo, o sea... Mira que había sitio, Pues no, todos los misiles han ido al escudo, Pero de una, Ha sido ¡pum! Todos al escudo. Vamos a parar a este. Podemos rematar. Ah, no, me falta un orbe. Bueno, no pasa nada. Consagración para curarme. Esquivo. ¡Misiles térmicos! ¡Dios! Y ahora más misiles que hacen más daño. Ahí está. Lo hemos matado ya. Y de este nos escondemos porque no vale la pena perder el tiempo. De hecho, podríamos hacer lo mismo de antes, que es ir cargando esto poco a poco con el jefe y ya está. Realmente podemos venir por aquí. O podemos matar a este con la pistola, por ejemplo. Hace buen daño. Podemos dar al jefe con la pistola. Hacemos una buena sacudida. Y aquí le damos así sin más, ¿no? Pues es más difícil replicar eso, me imagino. Vamos a tirar misiles con la super, que yo creo que van a ser más devastadores. Bueno, tampoco tan devastadores, No os creáis vosotros que... No os creáis que ha sido muy devastador, que digamos. La verdad que ha sido un poco lamentable. Pero bueno, vamos a darle aquí unos cuantos puñetazos a los pequeños para curarnos. Creo que ha salido el sobrecarga. No, ha salido una maga aquí. Cosa más rara. Bueno, está bien saberlo, que a veces salen magas un poco donde le da la gana. Pero cuidado. Vamos a meter puñetazos por aquí para curarnos.
Ahí está. Vamos a tirar esto por aquí. Un poquito de pistola. Matamos al sniper ese. A ver si deja de moverse. Ahí está. Y le damos al sobrecarga. Pam, pam. Misiles. Buena, buena. Vamos bien, estamos bien. Tira esto. A ver si no fallo. Buah, vaya pleno. Me va bien la pistola porque con sacudida matas a uno, recargas y empiezas ahí a sacudir en bucle. Está muy bien, no me acordaba ya de la pistolita esta. No, he esquivado, le tiro todos los misiles. Vaya overkill, madre mía. Le he tirado todos los misiles que tenía, madre mía. Pobre bicho. El bicho se ha quedado con una cara, pero ¿en serio hace falta que me tires todos los misiles que tenía guardados? Lo siento, no quería. Voy a darte con la super, Ahí está. Vamos a esquivar, me meto en la cúpula, que si no me voy a morir. Y matamos a este. Ahí está. Tiramos esto por aquí. Y misiles. No, misiles me los ha tirado él. Quita, atrás, bichos. Atrás. Ahí, venid para aquí. Bien. Me gusta. De hecho, voy a tirar esto por aquí. Voy a tirar una consagración, ya que estoy. Vamos a aprovechar que tenemos de todo. Bueno, ese bicho se ha escapado. Ahí está. Pam. Uy. Bueno, no está mal. Tenemos unos cuantos misiles. Una consagración aquí como que no quiere la cosa. Llevamos las balitas. Ahí está, vale. Ahora activa esto, que no me acordaba. Activa esto, que no me acordaba ya. Vale, bien, tenemos una buena barrera ahí. ¡Toma! Consagración. Bien. Vamos a intentar a ver si podemos matar al sobrecarga. ¿Dónde está el sobrecarga? ¿Eso es un sobrecarga? No. ¿Hay acaso sobrecarga o es luego? Creo que es luego el sobrecarga. No, tampoco pasa nada. Vamos a este. ¡Maga! Dios, vaya limpieza que mete esto, Qué barbaridad. Lo que limpia esto, madre mía. Es ilegalísimo. Ahí está, rematamos con el puño para curarnos. ¡Ah, lo he visto! He visto el sobrecarga. Y esquivo. Creo que lo he matado, Creo que he matado al sobrecarga. Y te tiro la bola. Vale, bien, he acertado, está bien. Vamos a darle a esto un poco con la pesada. No te escondas. Madre, cómo les gusta a las magas esconderse. Pues toma, activa esto. Te remato con el puño. Y me llevo esto. Mi tesoro. Activa esto. Activa eso por ahí. Pam. Madre mía, que no paro de fallar. Mejor la pistola para esto. Ahí, mejor, muchísimo mejor la pistola para estos. Me pone esto por aquí. Y para los bichos estos del final vamos a tener que pillar este orbe, que nos va a salvar la vida. Matar a ese, recargar. Matar a esos, recargar. Disparar otra vez. Puñetazo. Me voy con esto. Y nos volvemos a nuestra casa. Lo que me gustaría es cargar los misiles, que no me quedan tantos por cargar. Y a ver si podemos hacer una buena onda de daño contra el jefe. A ver si puedo hacerlo. Voy a intentar cargar esto. Total, tenemos un montón de balas, quiero decir. Mira los perretes. Ahí, venid todos a por mí. Venid. Dios, cuántos perretes. Un poco mal. Pero bueno, lo he cargado, está bien. Entonces yo hago así. Bueno, está bien, no quería eso, quería eso. Y ahora
Cargo esto. Misiles. Toma, toma, toma. Esquivo, misiles y esquivo, misiles. Bueno, qué lamentable ha sido. Qué lamentable. Los he fallado todos. He fallado todos los disparos. Vale, eso sí que los he acertado. Madre mía, he fallado todos los misiles antes, Es que me he venido muy arriba. No voy a mentir. Se me ha ido un poco la pinza. Pero bueno, te puedo tirar aquí uno más. Te puedo tirar uno. ¿Ah? Te puedo hasta tirar uno con el automático si quiero. Ahí está. No hace mal daño, El automático no hace mal daño. Vamos a matar a este. Pam, 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 pam. Ahí está. Y le damos... Ah, si el bicho no tiene vida, vamos a rematarlo ya. Y últimos toques con la pistola. Ahí está. Pues espero que os